tenemos expectativas, también puede ser que algunos estén con baja autoestima porque estén sin trabajo y eso hace que la autoestima baje un poco, con mucho miedo, incertidumbre, con ganas de salir adelante, y todo eso influye en nuestro proceso de búsqueda de trabajo. Entonces hoy día yo les voy a hablar un poco de cómo funciona un proceso de reclutamiento, más que un proceso de reclutamiento, el proceso de búsqueda, y vamos a hablar de algunos temas que son relevantes considerar cuando estoy en la búsqueda de trabajo. Antes de comenzar de lleno en el tema del manejo de las expectativas, quiero contarles un poco que mi nombre es Cecilia Macías, yo soy ingeniera civil industrial. Tengo más de 16 años de experiencia en el área de recursos humanos y en el área de minería, y por supuesto mucha experiencia también en reclutamiento y selección y lo que es empleabilidad, ¿ya? Nuestra consultora presta servicios a empresas, pero también presta servicios a personas que están en la búsqueda de trabajo. Tenemos las dos líneas y hemos trabajado con grandes empresas como BHP, Sofri, MOR, etc. ¿Ya? Hoy en día estamos en un contexto complejo, donde hay mucha gente cesante, recién se está reactivando un poco la oferta laboral, pero la verdad que estamos en un contexto distinto a cualquier otro momento, ¿ya? Y además le quiero hablar de algunos datos que son bien interesantes al momento de considerar al momento de mi búsqueda de trabajo. Por ejemplo, ustedes sabían que más del 80% de las oportunidades están ocultas al mercado. Esto quiere decir que este 80% de ofertas no están en los portales que yo estoy acostumbrado a entrar para buscar trabajo, ¿ya? Y eso entonces nos dice que no solamente basta con que yo tenga que postular en los portales, a los avisos que veo publicados diariamente en Laborum, LinkedIn, Trabajando y todos los portales que conocemos que publican avisos, sino que hay muchos que probablemente yo no los tenga a mano ni visibles, ¿ya? Otro dato para las expectativas y lo que está ocurriendo hoy día en el mercado es que el 50% de los avisos están pidiendo inglés. Hoy día el inglés es muy importante y en muchos de los casos incluso es un requisito excluyente, que si yo no manejo inglés tengo mucho menos probabilidades de quedar en ese trabajo, porque el desempeño de ese cargo probablemente requiere saber inglés y hablar inglés. Y también el 81% de las empresas reconocen que consultan las redes sociales de los candidatos, ¿ya? Esto quiere decir que no solamente basta con el currículum que yo tengo, sino que probablemente todo lo que yo tenga en las redes también va a llegar a manos de la persona que esté buscando candidatos. Entonces, yo sé que en la mañana ya hubo un taller respecto a la huella digital, y creo que es muy importante considerarlo también, porque cuando yo estoy buscando trabajo es un proceso integral donde tengo que trabajar muchos ámbitos y no solamente hacer un currículum y postular. La búsqueda de trabajo tiene muchos elementos y todos son complementarios. O sea, no quiere decir que si yo hago mi currículum y postulo a 10 avisos en el portal, con eso voy a ser exitoso. Yo lo que les recomiendo es que lo tomen como un trabajo más. Buscar trabajo es trabajo, ¿ya? Y por eso es muy importante tomar en cuenta todos estos elementos que yo les voy a mencionar. Un buen currículum. El currículum es muy importante al momento de buscar el trabajo, porque en el fondo es donde yo estoy mostrando todas mis competencias, conocimientos, experiencias. Resumido en unas 2 hojas máximo, donde es la primera impresión que yo le voy a dar a las personas que lo van a leer. Por lo tanto, trabajar un buen currículum es esencial, porque es la primera puerta y es lo que me podría conseguir una entrevista de trabajo, ¿ya? Entonces, esa es la primera instancia. Y bueno, y el currículum que ustedes hagan se replica después en los portales que se van inscribiendo y van con la misma información. Es muy importante en el currículum siempre agregar la información que tiene relación con mi profesión y no agregar otra información que no está directamente relacionada con el trabajo que yo estoy buscando, para así
facilitarle también a la persona que busca, que está leyendo el currículum, facilitarle la lectura y poder que los pueda conocer y poder saber si efectivamente cumplen con los requisitos que se está pidiendo en el cargo que ustedes están postulando. Una cosa clave para cuando ustedes están buscando trabajo es la estrategia de búsqueda, ¿ya? No se trata de postular a lo que encuentro sin tener una estrategia. Si ustedes quieren ser exitosos y en el fondo que sus expectativas se vean cumplidas rápidamente, tienen que definir una estrategia de búsqueda en la que definan cuáles son, por ejemplo, aquellas empresas donde a ustedes les gustaría trabajar. Y no solamente las empresas, sino que los rubros y a lo mejor la ciudad, el lugar físico, que ustedes definan si están dispuestos a moverse a nivel nacional, internacional, solo la región, si están dispuestos a trabajar de manera local, teletrabajo, por turno, etcétera. Todas esas definiciones son muy importantes al momento de armar la estrategia de búsqueda. Además de todas esas definiciones, en la estrategia de búsqueda ustedes tienen que integrar el manejo de redes. El manejo de redes, yo no estoy hablando que tienen que entrar a LinkedIn a hablar algunos temas o empezar a agregar personas. El manejo de redes tiene que ver cómo yo le cuento a mi red de contactos que yo estoy en búsqueda de trabajo. Piensen ustedes que si ustedes no le cuentan a su red de contactos que están en búsqueda de trabajo, puede ser que aparezca una de las oportunidades ocultas al mercado que yo les contaba y que esta oportunidad digan, oye, mira, sabes que yo conozco a alguien. Ah, no, pero lo que pasa es que esa persona que tú me dices está súper bien trabajando y yo la vi el otro día y está bien. Y resulta que no es así, porque a lo mejor ustedes en realidad no están bien trabajando y lo que en realidad están es buscando trabajo. Entonces, una buena manera de que se haga visible todas las oportunidades que existen en el mercado es haciendo un buen manejo de redes, contándole a sus cercanos y a todos sus contactos, sobre todo profesionales, que ustedes, lo buen profesionales que son ustedes y lo que están buscando. Entonces, así no va a ser inmediato, es un trabajo que requiere tiempo, pero cuando exista esa oportunidad laboral que está escondida en el mercado, se pueden acordar de ustedes y pueden decir, ah, mira, yo hablé el otro día con tal persona y sabes que sí, está súper interesado, lo voy a llamar, le voy a pedir el currículum, ¿ya? Entonces, el manejo de redes también es muy importante cuando estoy buscando trabajo, es muy importante cómo lo muestro. Ahora, esto no quiere decir que en LinkedIn ustedes pongan en búsqueda de trabajo. No es muy recomendable estar como exponiendo de esa manera. Más bien, expongan sus competencias, sus experiencias, sus habilidades, hagan comentarios profesionales adecuados, participen de actividades relacionadas con su carrera y así se van a hacer más visibles al mercado también y eso va a ayudar a que entonces la red empiece a crecer. Otro punto importante son las postulaciones, ¿ya? Y aquí quiero comentar que es muy importante postular aquellos cargos que ustedes cumplen con el perfil. Es muy importante, porque les puedo dar un ejemplo. Tenemos un perfil que es a lo mejor un ingeniero civil industrial con 5 años de experiencia, que tenga experiencia en el rubro de la minería, que tenga conocimientos en SAP y que sepa inglés intermedio. El reclutador, cuando ustedes postulen, lo que va a hacer, va a buscar esa información en su currículum o en su postulación, ¿ya? Entonces, si el aviso pide que necesitan un ingeniero civil industrial y postula un agrónomo, es probable que ese currículum no avance. Y no tiene que ver con que sean malos profesionales, para nada. Tiene que ver con que las empresas definen un perfil determinado para los cargos para desempeñar ciertas labores. Esas labores requieren un perfil, requieren una persona que sepa ciertas temáticas y por eso se define esto y esto es lo que se publica, ¿ya? Entonces, no es recomendable en ningún caso postular cuando no cumplen con el perfil. Por ejemplo, si existe un aviso que les piden inglés avanzado,
generalmente no es de capricho. Si la empresa pide inglés avanzado es porque probablemente esa persona que ocupe ese cargo va a tener que relacionarse con muchas personas que hablen inglés. Y al final, si ustedes no saben inglés y los llegaran a contratar, podría ser incluso hasta perjudicial porque no se podrían desempeñar adecuadamente. Entonces, postular a aquellos cargos que no cumplen con el perfil no es recomendable porque genera frustración. ¿Y por qué genera frustración? Porque la sensación que le queda al candidato es que, pucha, yo postulo y nunca me llaman. Entonces, yo los invito a hacer el análisis de las postulaciones y decir, ok, de las postulaciones que hice, ¿en qué porcentaje yo me acercaba al perfil? Porque la única manera de que ustedes realmente los llamen para un trabajo es si es que se acercan al menos en el 90% al perfil, ¿ya? Entonces, si no se ajustan al perfil, lo único que van a ganar es frustración porque la sensación de que postularon tanto y no quedaron va a ir aumentando. Y no es recomendable porque lo que tienen que hacer cuando están en búsqueda de trabajo es tener buenas energías, autoestima alta, porque buscar trabajo es igual que vender un producto, pero la diferencia es que ustedes salen a venderse ustedes mismos y a veces es lo más difícil. Para eso tienen que trabajar su energía, su autoestima y por eso es importante que esta estrategia de búsqueda esté bien armada y sea adecuada para que puedan llegar al lugar que ustedes quieren y que además calzan con la empresa. Y también la preparación de entrevistas es muy importante. Todas las entrevistas de trabajo son distintas. No crean que porque han dado más de 5 entrevistas o han ido a muchas entrevistas en el último año están preparados para una entrevista. Cada entrevista que ustedes tienen que prepararse porque el entrevistador es otro, el interlocutor que tienen es otro, es otra empresa, otros valores, otra cultura, otras personas que están evaluando. Por lo tanto, yo me tengo que preparar en función de la empresa que estoy postulando, me tengo que preparar en función de la cultura de esa empresa, de los mismos entrevistadores. Si me dicen el nombre de los entrevistadores, los busco en LinkedIn, hoy día las redes me permiten saber un poco más de las personas que me van a entrevistar. Y también del cargo. Es súper importante saber el cargo al que estoy postulando porque yo tengo que leer cuáles son las funciones del cargo y estar preparada también para si es que me preguntan algo técnico en relación a ese cargo. Por lo tanto, es muy importante que cada entrevista que tengan, prepararse, ensayar, escribir sus respuestas y todas estas cosas que yo les estoy diciendo van a ayudar a que en el fondo su búsqueda de trabajo sea más efectiva. Y acá un poco de lo que yo les hablaba. Acá nosotros, ¿qué es lo que pasa cuando existe un aviso de trabajo, una búsqueda, una vacante? Tengo una vacante que tiene un perfil determinado, con requisitos para ese cargo y una empresa con una cultura que busca candidatos que se ajusten. Y esta gráfica que yo les muestro acá es como algo que representa muy bien lo que ocurre, porque lo que buscan es un candidato que se ajuste exactamente a lo que la empresa está buscando, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy? Que cuando ustedes no se ajustan al cargo, y también ahí va un poco del manejo de las expectativas, hay que entenderlo como tal y no frustrarse, porque no todas las empresas son para todas las personas y todos los cargos son para todas las personas. Y eso no quiere decir que yo sea un mal candidato o lo haya hecho mal, sino que puede ser que definitivamente yo no calce con esa cultura en particular o incluso con ese jefe. Podría pasar que ese jefe tiene una manera de liderar, por ejemplo, un jefe que tenga un liderazgo que deja a su gente hacer todo solos y prácticamente sea un jefe muy poco presente. Y a lo mejor el candidato es una persona que de personalidad necesita acompañamiento, necesita que le expliquen cómo hacer las cosas, necesita retroalimentación continua y entonces quizás ese jefe no es para ustedes y ese cargo no es para ustedes. No hay que forzarlo porque al final les hacen un flaco favor de alguna manera porque lo van a pasar mal en el cargo y pueden terminar teniendo un mal desempeño y al final va a ser una mala experiencia laboral para ustedes. Entonces,
Por eso es tan importante esta gráfica, esto que yo les hablo de que existe la vacante determinada, bien definida, y lo que hace la empresa es buscar ese candidato que calce exactamente con ese perfil, ¿ya? Además, hoy día tenemos un contexto un poquito más complejo donde hay mucha gente buscando trabajo, por lo tanto la competencia es mucho más fuerte, y eso quiere decir que si yo quiero encontrar trabajo, tengo que hacer aún más esfuerzos y trabajar aún más mi búsqueda para que sea efectiva. Y eso hay que tenerlo súper claro. Es muy importante cuánto tiempo yo dedico a la búsqueda de trabajo, y eso va a estar relacionado con cuánto tiempo yo me demore en encontrarlo y qué tan efectiva sea esta búsqueda, ¿ya? ¿Cómo manejo mis expectativas de encontrar un trabajo? Tenemos que tener súper claro que para quedar en un trabajo, encontrar un trabajo, tengo que postular a muchos, ¿ya? No basta con postular a uno por mes, ¿ya? Porque las probabilidades de que postule a uno y quede a ese trabajo no son tan altas, porque tienen que considerar que puede que el perfil no se ajuste a la empresa, y tienen que considerar también que son muchos candidatos para una sola vacante. Entonces, tienen mucha competencia, mucha gente buena en el mercado buscando trabajo, por lo tanto, ustedes tienen que dedicar mucho más y postular a muchas ofertas de trabajo siempre que cumplan con el perfil. No es postular por postular, no es postular, yo siempre digo, como una lotería, que mientras más números compro, más posibilidades tengo de ganar. En el trabajo, en la búsqueda de trabajo no es así, porque los currículums se leen y se hacen los filtros, y las personas que hacen la selección siempre buscan al candidato que se ajusta mejor a la vacante. Por lo tanto, no es que yo postule a todo, pero sí tienen que postular a todas las cosas que encuentren, que ustedes sientan que, o realmente se den cuenta que cumplen con el perfil, ¿ya? Una cosa muy importante es que mientras más tiempo yo dedique a la búsqueda de trabajo, también yo voy a aumentar mis posibilidades. Porque como les dije anteriormente, no es solamente buscar trabajo y postular un par de cosas que vi y después me dedico a otras cosas. Buscar trabajo es casi un trabajo a tiempo completo, y si realmente quieren tener resultados, tienen que, mientras están sin trabajo, tienen que hacer una rutina de postular todos los días, buscar los avisos, crear las alertas, por supuesto después de tener la estrategia de búsqueda, donde empezar a hacer su manejo de redes, con quién van a hablar, con quién se van a conectar. LinkedIn es una herramienta muy potente, complementaria para la búsqueda de trabajo, donde es súper importante estar activo, estar visible, porque hay muchas empresas que hacen búsquedas en LinkedIn, y si ustedes no tienen las palabras claves, no tienen las palabras adecuadas ahí, entonces no los van a encontrar nunca, ¿ya? Otra cosa importante, hay que perder el miedo a ser evaluado, ¿ya? Y las evaluaciones son para saber si ustedes se ajustan al perfil. Y si no se ajustan, o si no son la persona indicada, bueno, habrá otro trabajo que sí es para ustedes. Pero hay que perder el miedo a ser evaluado y tener mucha confianza en el valor profesional que tienen ustedes y lo que son, ¿ya? Y siempre, siempre ser auténticos, porque es el mejor favor que se pueden hacer, porque cuando ustedes son auténticos en las redes, en el currículum, en la entrevista, con quienes conversan, entonces cuando encuentren ese trabajo tan deseado, va a ser el trabajo que realmente es para ustedes y no algo que lo podrían pasar mal. Finalmente, esto es como para cerrar, en la búsqueda de trabajo tenemos empresas, tenemos un perfil de cargo, tenemos las metas de los candidatos y tenemos lo que realmente queremos. Todo esto tiene que fluir y tiene que coincidir para que ustedes puedan llegar al trabajo tan deseado. Bueno, y acá nosotros, como les decía, somos una empresa que también prestamos servicios a las personas, a empresas. Ahí están nuestros datos, estamos en las redes y bueno, ahora no sé si habrá alguna pregunta. De lo demás, María Cecilia, muchas gracias justamente por este aporte en el día de hoy.
Y bueno, recordamos que si hay preguntas las pueden entregar de todas maneras. Aquí hay un factor muy importante. Y ayer, en una de las exposiciones que habían, Maciel junto a Gabriela, tocaron un punto muy importante que era cómo confeccionar un currículum. Y aquí nos damos cuenta de que toma verdadera importancia la relación que haya. Yo confecciono el currículum con mi presentación ante una entrevista, ¿o no? Sí, de todas maneras. O sea, tiene que ser totalmente coherente con lo que sale en el currículum. Por eso ser auténtico, poner la información adecuada de lo que realmente corresponde, cobra mucha relevancia porque cuando vayan a la entrevista les van a preguntar sobre lo que pusieron en el currículum. Porque hay algunos que quizás de pronto dicen, no, ¿sabes qué? Hazme tú el currículum, tú que tienes más experiencia, qué sé yo. Y a veces como que desconocemos un poquito realmente lo que escribió esa persona en el currículum y después nos enfrentamos al entrevistador que Claro, estamos o sea, no como... está mal pedir ayuda para confeccionar el currículum, pero siempre hay que estar involucrado en el proceso. No tiene Ya. que ser una confección externa que después le pasen un documento y uno lo envía, sino que tiene que ser una ayuda mutua y un trabajo en conjunto para que la persona tenga súper claro lo que va a estar escrito en el currículum. Vamos a ver si hay preguntas, parece. Tenemos ahí, Carlos dice, ¿y si estoy sobrecalificado para el puesto? Una pregunta que también puede ocurrir generalmente. Ya, pasa mucho. Y bueno, no es fácil estar sobrecalificado, pero yo les voy a poner un ejemplo que escuché la otra vez que me pareció tan adecuado. Si yo estoy vendiendo, tengo un iPhone 11 y lo vendo en 100.000 pesos, ¿qué impresión le genera a la persona que está tratando de comprarlo? Genera dudas, ¿cierto? Porque, chuta, para Algo malo, tiene, algo pasa ahí. algo le pasa. Tengo dudas. Claro, será robado, no sé. ¿Por qué tan barato? La primera pregunta. ¿Por qué tan barato? O sea, algo pasa porque está tan barato, no es normal, ¿cierto? Algo similar pasa con los candidatos. En el fondo, cuando una persona postula a cosas que está calificada, que está sobrecalificado, entonces a la persona que lee el currículum le genera dudas, genera un conflicto. Pero además de generar este conflicto, sino que además esta persona, lo más probable es que en el corto plazo no esté satisfecho en el trabajo, porque no es lo de él. Porque por supuesto que él tiene otra calificación para otro rango, para otro cargo, y entonces el riesgo de que esa persona deje ese trabajo es muy alto, porque lo más probable es que trate como de ocupar este trabajo como transición. Por eso en general las empresas evitan contratar gente sobrecalificada, porque es mucho el riesgo que finalmente se vayan. El riesgo de permanencia es como bastante inestable. Claro, porque obviamente va a querer algo más después, a corto plazo. Exacto. Vamos con otra pregunta. Por acá tenemos EGM, dice Gonti. ¿Qué buena práctica nos pueden recomendar para descubrir cuáles son nuestras competencias? A ver, una cosa, un ejercicio que yo siempre le recomiendo a mis clientes que es súper útil es hacer un listado de los logros, ¿ya? Haciendo un listado de los logros a nivel de la vida completa, no solamente profesionales, estudiantiles, familiar, yo me puedo empezar a identificar cuáles son mis competencias, porque si yo tengo algún logro que está relacionado con que lideré un proyecto, por ejemplo, y fue exitoso, entonces yo tengo la competencia que soy buen líder. O que a lo mejor yo llevo, no sé, en el mismo curso de mi hijo, estoy en la directiva y tengo un equipo y trabajamos en equipo, entonces yo tengo la competencia de trabajar en equipo. Entonces, cuando yo identifico bien mis logros, yo puedo saber entonces cuáles son las competencias que estoy usando para tener esos logros. Hay otra pregunta más, dice, ¿es conveniente tener un currículum tipo o es mejor ir modificándolo según el cargo que yo postulo? Consulta a Gustavo. Súper buena pregunta. Sí o sí tienen que adaptarlo al cargo que estás postulando. Igual que las entrevistas que les decía que se prepararan, también tienen que adaptar el currículum al cargo que estás postulando. O sea, hay cargos que, por ejemplo, dicen, no sé, que necesitan inglés avanzado, entonces yo me preocupo de que inglés avanzado, si tengo inglés avanzado, salga visible, que no esté escondido. Pero si para el cargo que sí, que ya no me piden inglés avanzado, a lo mejor ese dato lo pongo en otro lado y pongo más relevancia a otros datos que sí son más importantes para ese cargo. Me parece bien. No tendríamos preguntas, quizás con eso estaríamos ok. ¿Acaso una breve nomás? Una última pregunta. ¿Qué importancia tiene la presentación personal dentro de las personas y la forma de expresarse en un cargo? Muy importante porque es la primera impresión. Y lamentablemente cuando uno está buscando trabajo, uno tiene una única oportunidad para dar la primera buena impresión. Si dan una mala impresión a la primera, es difícil que puedan tener una oportunidad para una segunda. Por lo tanto, la presentación personal es muy importante, sea por videoconferencia, sea presencial, siempre hay que ser muy adecuado, incluso en las redes también, hay que preocuparse de la imagen. Sí, ¿influye en las redes en un momento determinado? Sí,
Sí. Influyen. A veces el que habla mucho dice poco. Sí, no, influyen. Y todos, los comentarios que se hagan fuera de lo laboral, lamentablemente, influyen. Porque dice mucho más del candidato. Es otro perfil que también se mantiene anexo al currículum, podría ser. Sí, pero es del igual. Por eso... Es una realidad. Sí. María Cecilia, queremos agradecer de verdad. Si usted tiene más consultas, no hay ningún problema. Ella también en interno nos va a poder ir respondiendo, pero quisimos en el día de hoy analizar puntos tremendamente importantes. Así es que María Cecilia Macías, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y que tenga un bonito por la fin de oportunidad. semana, po. También. Y al autocuidado siempre. Sí. Muchísimas gracias.